En el año 1950, el matemático inglés Alan Turing se preguntaba, ¿pueden pensar las computadoras? Por la misma época, los llamados cibernéticos hacían una pregunta análoga pero ligeramente diferente. Se preguntaban si el cerebro humano puede ser visto como una computadora, si en algún sentido es una computadora. Ambas preguntas tienen sentido, pero también tiene sentido ubicarse en la posición del informático holandés Erkert Dijkstra, quien decía que la pregunta acerca de si las computadoras pueden pensar le parecía tan poco interesante como la pregunta acerca de si los submarinos pueden nadar. Con esto, Dijkstra refería que pensar a las computadoras como demasiado humanas era una pérdida, ¿sí? Decía que las computadoras no tienen por qué parecerse a las mentes humanas. De hecho, no tendrían por qué imitar a las mentes humanas. Podrían imitar mejores cosas, va a decir Dijkstra. De alguna manera, las computadoras tienen actividades cognitivas por métodos diferentes y, según Dijkstra, mejores que la mente humana. No olvidemos que los algoritmos, los programas, los robots son uno de los mejores logros de la humanidad y de alguna forma extienden nuestras capacidades cognitivas. Ahora bien, esta idea de entidades cognitivas mejores que la mente humana nos trae cierta inquietud. Incluso, ¿no?, alguna gente habla de una amenaza existencial, como si estas máquinas pudieran reemplazar o amenazan con reemplazar a los seres humanos o incluso exterminarlos. De hecho, recordemos que en el año 1997, en particular el 29 de agosto, la computadora bélica Skynet tomó conciencia de sí misma. Y esa conciencia la llevó a percibir a la humanidad como una amenaza y decidió exterminarla. Una de sus armas más efectivas para ello fueron unos robots humanoides llamados Terminator. Sí, sabemos, fue una ficción eso, pero una ficción que revela una preocupación recurrente en la cultura humana. Ahora bien, las computadoras pueden tomar conciencia de sí y esa conciencia les revelará emociones, deseos o prejuicios humanos. La verdad que las computadoras pueden tomar conciencia de sí, lo vamos a ver, pero esa conciencia no tiene por qué parecerse a la conciencia humana. De hecho, la conciencia humana es algo bastante difuso, bastante lábil, bastante poco definido. Pensamos que nuestros procesos mentales o nuestro cuerpo siempre lo percibimos, pero esa percepción es limitada. Por ejemplo, pelo papas. Me gusta pelar papas, me gusta cocinar y muchas veces me pelo un dedo. He pelado papas por décadas, conozco cómo hacerlo, conozco mi cuerpo y conozco el instrumento. Sin embargo, me distraigo, mi percepción es limitada, ¿sí?, o simplemente pienso en otra cosa y me pelo un dedo. Por supuesto que un Terminator no le pasaría lo mismo, ¿no?, si es que pelara papas, claro. O nos enamoramos, la gente se enamora. Me ha pasado, no sé, como joven enamorado, recorrer caminando o en transporte público barrios desconocidos de la periferia a altas horas de la noche. Visto desde hoy, obviamente, mi percepción de mí mismo en ese entorno y del entorno en sí era por lo menos deficiente. ¿Los robots se enamoran también? ¿Se podrán enamorar? La literatura y el cine han mostrado una cantidad de casos de personas que se enamoran de robots. ¿Ese amor será correspondido? Esos robots, ¿cómo actuarían enamorados? O quizá, mejor que eso, podrían establecerse vínculos afectivos, lazos amorosos entre distintas especies. Lazos que de alguna manera trasciendan el mero enamoramiento biológico. Eso es uno de los mensajes que nos deja el director Ridley Scott en su película Blade Runner. Ahora bien, volvamos al tema de las mentes. Las mentes humanas, o no, pero sobre todo las humanas, siempre estuvieron extendidas, no están dentro del cráneo. Siempre se constituyeron gracias a andamiajes externos. Siempre usamos herramientas, más recientemente en la historia humana, cuadernos, por ejemplo, lápiz y papel, donde escribimos, en lenguaje alfabético, en lenguajes numéricos, usamos fórmulas matemáticas para calcular cuestiones del mundo o diagramas para representarlo, y por qué no, especialmente en el presente, programas de computadoras. Todo eso forma parte de esas mentes que constituimos. Ejemplo de esto.
si yo le dijera ahora, multipliquen dos números de 10 cifras. Casi nadie en el mundo puede hacer eso, si lo hacemos mentalmente, entendiendo la mente interna nada más. Pero si usamos lápiz y papel, recordamos las tablas y el método para calcular, cualquier persona lo puede hacer con bastante confiabilidad. Ese proceso de computación está distribuido entre la mente interna, el lápiz y el papel, el sistema perceptivo y el sistema motor. De hecho, el mismo Alan Turing se inspiró en ese procedimiento para definir en 1936 ya una idea de computación que da lugar después a las computadoras modernas. Otra noción actual que cotidiana, ¿no? Tenemos que recordar una cantidad de actividades, por ejemplo, venir hoy acá a filmar o una cantidad de cosas que uno hace cada día. No nos hace falta acordarnos de todas, nos alcanza con recordar dónde guardamos la agenda. O mejor que eso últimamente, podemos recordar cómo abrir el calendar de la computadora. Incluso en ese calendar van a aparecer una cantidad de citas o de actividades que ni siquiera nosotras mismas escribimos, que están ahí porque alguien las puso. Tenemos que entender que esta evolución de los andamiajes externos, de los algoritmos en este caso, permite liberar parte de la memoria humana y permite una mejor evolución de las mentes. Poder pensar el vínculo entre humanos y programas, humanos y sistemas técnicos que ya están en todo el ambiente, por este camino nos ayuda realmente a entender el mundo actual. Por supuesto que muchos de esos vínculos entre humanos y algoritmos no son tan buenos, ¿no? Uno de ellos, el más común que tenemos, el cotidiano, es con las redes sociales, los motores de búsqueda, los algoritmos de recomendación. En general, esos algoritmos nos permiten ver el mundo de una manera particular que no podríamos sin ellos, pero a la vez también introducen sus propios sesgos o sus propias miradas parciales. Y también el vínculo que tenemos no suele ser virtuoso, porque esos algoritmos están diseñados para capturar nuestra atención y para mantenernos atrapados en sus redes. Pero por supuesto que hay otras plataformas que tienen otro tipo de vínculos, más colectivos, más creativos, quizás menos conocidas hoy. Igual me voy a concentrar en un vínculo particular, virtuoso, creo yo, entre algoritmos o sistemas robóticos y personas. Las operaciones de ojos, está bien a la vista. Originalmente, o en sus inicios, esas operaciones las realizaba la oftalmóloga con un láser en su mano, donde podía hacer las incisiones para reemplazar un cristalino o corregir una miopía. Sin embargo, se han ido desarrollando cada vez más sistemas mixtos, sistemas de integración entre la oftalmóloga y un robot que tiene un sistema perceptivo mucho más preciso y puede realizar mucho mejor las incisiones correspondientes. Ese robot, esa inteligencia artificial, tiene, por supuesto, conciencia de sí. Si no la tuviera, no nos someteríamos a la operación. Es decir, conoce sus partes, que no son humanas, no son un brazo, sino partes específicas, puede ver y percibir el ojo del paciente, conoce los tiempos de sus propios procedimientos y el tiempo externo para poder sincronizarlos. Quizá incluso podría pelar papas mejor que yo, eso sin duda, si aprendiera. Nos preguntamos hace un rato, ¿pueden enamorarse los robots? Quizá otro tipo de robots sí, esperemos que estos no. Quería reflexionar en esto también, ¿no? El lugar de los humanos en el mundo en este momento. Por un lado, descubrimos que la biodiversidad es condición necesaria para la preservación de la vida en la Tierra y que la humanidad como especie es solo una parte de una biosfera múltiple y rica, y que esa biosfera es condición de su existencia. Pero también sabemos que los humanos vivimos en un mundo técnico, en un medio técnico, y que también es necesaria entonces una tecnodiversidad, formas de integración y de acoplamiento virtuosos entre humanos y objetos técnicos, en un paisaje de inteligencias diferentes, un paisaje cambiante aparte. Quiero dejar para terminar una frase que de alguna manera sintetiza algunas de las cosas que dije hasta ahora. Una frase que también podríamos leer a la luz de lo que la corriente feminista ha iluminado, que el hombre masculino, blanco, en general, no es un paradigma de la racionalidad humana, que es solo una forma más de inteligencia que es contingente e históricamente condicionada. Podemos hoy entonces invertir la formulación que hizo el sofista griego Protágoras hace ya 25 siglos y afirmar que hoy ya
el hombre no es la medida de todas las cosas.